A ver, pensemos en esa sensación que todos conocemos. Esperar algo que nos han prometido. Da igual si es un paquete, un servicio, una respuesta, y al final llega, sí, pero llega tarde. Es algo que nos ha pasado a todos. Pero claro, ¿qué significa exactamente tarde cuando hablamos de un acuerdo? ¿Hay un momento en el que un simple retraso, pues cruza una línea y se convierte en otra cosa? Esa es justo la pregunta clave que vamos a ver hoy. ¿Es solo una molestia, un fastidio, o puede llegar a tener consecuencias legales de verdad? Pues resulta que el derecho tiene una respuesta, y muy específica, para esta situación que es, el pan de cada día. Vale, para que se entienda bien, vamos a poner un ejemplo súper claro. Imaginaos la escena. Se contrata a un maestro de ceremonias para un evento importante, y el hombre aparece. Sí, pero lo hace justo cuando los invitados ya se están marchando. A ver, técnicamente ha cumplido con su parte de llegar, ¿no? ¿Pero ha servido de algo? Pues evidentemente no. Este caso es perfecto para ver esa línea tan fina que hay entre cumplir tarde y directamente no cumplir. Y justo para entender esa línea, tenemos que hablar de un concepto legal clave. A esta idea de un retraso que sí importa, que sí tiene consecuencias, el derecho la llama de una forma muy concreta, mora. Y aquí la tenemos. La definición parece muy sencilla, el injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. Pero ojo, que la palabra clave aquí, la que lo cambia absolutamente todo, es injusto. Porque no vale cualquier retraso. De hecho, el jurista Rafael Rojina Villegas lo explica genial cuando dice que, y cito, no todo retardo en el pago hace incurrir en mora, pues pueden existir causas justificadas. Dicho de otra forma, el contexto lo es todo. Pueden existir razones perfectamente válidas para llegar tarde, una emergencia, un imprevisto, lo que sea. La mora solo aparece cuando ese retraso no tiene justificación alguna. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las consecuencias son distintas. Volvamos al maestro de ceremonias. Si no aparece o llega tan tarde que ya no sirve para nada, eso es un incumplimiento total. Y ahí se le pueden pedir daños y perjuicios compensatorios. O sea, pero compensar el desastre completo. Pero si solo llega tarde y aún puede hacer algo de su trabajo, el problema es solo el retraso. Y eso es la mora. Y lo que se le pide son daños y perjuicios moratorios, que cubren solo el daño por la tardanza. Son dos cosas totalmente diferentes con soluciones diferentes. Y eso es lo crucial. Vale, de acuerdo. Queda claro que el retraso tiene que ser injustificado para que sea mora. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo empieza a contar el reloj? ¿En qué momento exacto un retraso pasa a ser mora a ojos de la ley? Pues aquí la ley distingue dos situaciones, básicamente. La fácil es cuando hay una fecha fija. Si en el contrato pone entregar el 15 de marzo, pues no hay duda. El día 16, si no se ha entregado, empieza la mora. Facilísimo. Pero claro, la vida real no es siempre tan clara. ¿Qué pasa si el acuerdo era algo como entregarlo antes posible? Ah, amigo, ahí la cosa se complica un poco. Para las obligaciones que son de dar, o sea, entregar una cosa o pagar dinero y no tienen fecha, la ley marca un camino muy claro. Primero, el que tiene que recibir, el acreedor, debe reclamar formalmente. Esto se llama interpelación. Desde ese momento, el deudor tiene 30 días de plazo para cumplir. Y si llega el día 31 y no lo ha hecho, entonces, y solo entonces, empieza oficialmente la mora. Así se evitan las dudas. Pero, ¿y qué pasa con las obligaciones de hacer? Como, no sé, pintar una casa o programar una web. Aquí la regla cambia un poco. Primero, tiene que haber pasado un tiempo razonable para hacer el trabajo. Una vez que ha pasado ese tiempo prudencial, el acreedor tiene que reclamar el cumplimiento. Y si después de esa reclamación la otra parte sigue sin cumplir, pues ahí empieza la mora. Como veis, es un proceso que depende un poco más del sentido común y la razonabilidad. Claro, hasta ahora hemos dado por hecho que la culpa del retraso es siempre del deudor, del que tiene que cumplir, vamos. Pero, ¿y si no es así? Porque aquí es donde la historia da un giro de guión de lo más interesante. Pensemos un momento. ¿Qué pasa si el deudor está listo y preparado para cumplir, con todo a punto, pero es que hay algo o alguien que no le deja? ¿Sigue siendo su culpa el retraso? Pues la respuesta es que no, para nada. Y esto nos lleva a un concepto que es la otra cara de la moneda, la mora del acreedor. Esto pasa cuando es el propio acreedor el que tiene que recibir el servicio o el pago, el que impide sin justificación que el otro cumpla. Y esto es fundamental porque un acuerdo es cosa de dos. El acreedor también tiene una obligación, la de facilitar que el deudor pueda cumplir. Mirad, este ejemplo lo deja clarísimo. Un cirujano tiene la obligación de operar a un paciente, ¿verdad? Pero si el paciente, que es el que recibe el servicio, no aparece por el hospital el día de la operación, pues el cirujano no puede cumplir. El retraso, evidentemente, es culpa del paciente. En este caso, es el acreedor el que está en mora. Entender estas dos caras de la mora, la del deudor y la del acreedor, es súper importante. ¿Por qué? Porque las consecuencias de una y otra son totalmente distintas y le dan la vuelta por completo a las responsabilidades de cada uno.
Fijaos aquí cómo se giran las tornas. Cuando el acreedor es el que está en mora, no solo es que no pueda reclamar nada por el retraso, es que encima tiene que indemnizar al deudor por los problemas que le ha causado. Y por si fuera poco, el deudor deja de ser responsable de cuidar lo que tenía que entregar y hasta puede quedar liberado de la obligación del todo por la vía legal. Vamos, que la tortilla se ha dado la vuelta por completo. Esta tabla lo resume todo perfectamente. Por un lado tenemos la mora del deudor. Llega tarde sin justificación y le toca pagar por el retraso. Y por el otro, la mora del acreedor. Es él quien impide que se cumpla, así que le toca pagar a él. Y además libera al deudor. Son las dos caras de la misma moneda, sí, pero con resultados totalmente opuestos. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que va un poco más allá de lo puramente legal. Lo que nos enseña este concepto es que para que un acuerdo funcione no basta con que una parte cumpla, es que la otra tiene que colaborar para que ese cumplimiento sea posible. Así que la próxima vez que algo o alguien llegue tarde, quizá la pregunta no es solo ¿por qué te has retrasado?, sino también ¿puse yo de mi parte todo lo posible para que pudieras cumplir a tiempo? Ahí, justo ahí, está la verdadera diferencia entre la simple obligación y la colaboración real.